Doctor Eduardo Gotuso Herencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Primero quiero agradecer la cordial invitación que se me ha hecho para esta actividad. En segundo lugar, quiero disculparme por no he podido estar presente por una recuperación transitoria de una cirugía de rodilla, así que no me permite estar con ustedes. Sin embargo, mi conferencia estaba preparada y estoy acá. Debo mencionar que los dos cargos del hospital y de la universidad yo ya he cesado, según las leyes peruanas, a la edad de 70 años, y ahora mantengo mi posición de ser profesor emérito de la universidad. Y además de eso, entre otras cosas, hemos desarrollado muchos programas de investigación y quiero darles un poco una mirada de lo que es la salud en el Perú, y en segundo lugar mencionarle que también quisiera estimularlos a ustedes para que vean la interacción que hay entre medicina, la salud y las áreas de su conocimiento, que es un poco el objetivo de esta. Así que, si me permiten compartir la pantalla, voy a presentar. No sé si se ven mis slides. ¿Se puede ver? Sí, doctor, se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, entonces, primero vamos a hablar algo de la salud y de la salud en el país y del país, por supuesto, para poder ponernos en perspectiva de algunas cosas importantes que tiene el Perú, aunque estamos dentro de América Latina, y eso es importante. Primero, recuérdense bien que cuando hablamos de los trópicos, es una división geográfica que tiene importancia. Si ustedes miran en los cambios climáticos, ocurren en los trópicos, pero afectan a todo el resto de la humanidad. Y entonces es importante recordar esto. Pero además, recordar que nosotros en el Perú, tanto del mar como la Amazonía, como los Andes, todos estamos en este ambiente tropical, que es importante recordarlo para lo que vamos a discutir. En segundo lugar, debo mencionarle que más del 80% de enfermedades tropicales desatendidas están en esta región, que las enfermedades emergentes en el mundo habitualmente aparecen en estas regiones en el mundo, que la malnutrición y hay una alta mortalidad pediátrica, y finalmente que hay una morbilidad y mortalidad que aumenta muchas veces, especialmente en las áreas pobres. Entonces, cuando uno mira el mapa, es importante considerar que ahora somos un globo pequeño donde uno puede dar prácticamente la vuelta al mundo muy rápido y poner al Perú en todas sus condiciones. Y yo creo que es importante, porque tengo entendido que en esta audiencia hay profesionales de universidades y de varias condiciones no médicas. Entonces, lo primero que debemos recordar es que nosotros tenemos 82 o 83 ambientes ecológicos diferentes. Y entonces tenemos una corriente del Niño que viene del centro, pero tenemos una corriente del sur que viene del polo y que llega a las costas del Perú. Que adicionalmente tenemos unas zonas desérticas con pocos ríos, tenemos población que más o menos entre 8 y 9 millones de personas viven en los Andes, en los valles interandinos, y finalmente tenemos un área muy grande, muy poco poblada, que es una zona amazónica, y cada una de estas condiciones pues tiene sus retos, etcétera, en cuanto a salud. Así que yo creo que deben recordar muy claro esto, porque el mar hoy día es una de las fuentes importantes de investigación. Anecdóticamente les puedo decir de que el mar en el Perú tiene una información increíble a través de IMARPE. Yo hice la vez pasada una revisión, tiene más de 60 años de la temperatura cada 12 horas del mar, que les permite a ustedes establecer, un buen matemático puede ir haciendo predicciones de qué cosa va a pasar. Sorprendentemente, los cambios en la temperatura se asociaban con algunas causas de diarrea 6 meses después, etc. Así que los cambios
en el mar son muy importantes, pero además tienen la riqueza marina, todas las posibilidades de alimentos, etcétera, pero también de contaminarlos o meterles plásticos o meterles sustancias tóxicas. Entonces, este es un punto importante. Asimismo, en los Andes, como todos miramos con orgullo los Andes de América Latina, especialmente los Andes peruanos, nosotros hemos perdido el 50% del agua de las grandes montañas por el calentamiento global. Y eso lo quiero discutir después. Entonces, eso es una condición muy importante a recordar. Y cuando uno mira la selva, pues hay, digamos, no solamente diversos problemas, digamos, de grupos étnicos que están, digamos, aislados o, no, o tan desatendidos, etcétera, pero además que tienen culturas y aprendizajes sumamente importantes a mirar. Entonces, con todo eso quiero mirar una cosa que es importantísima, porque la definición de salud es el estado físico y mental de disfrutar de la vida con buena calidad de vida. Muy bien. Pero cuando uno mira lo que pasaba hace 70 años, yo cuando era niño, los hombres morían entre 50 y 55 años y las mujeres 52 a 58. Era una cosa notable. Y entonces yo, por ejemplo, de mis 4 abuelos conocí solamente a una abuela y se me murió a los 3 años. Hoy en día los chicos no solamente tienen abuelos, sino bisabuelos, porque el porcentaje de expectativa de vida, esto es antes de la pandemia, es 73 en los hombres y 79 en mujeres. Todavía en todas las culturas y en todos los sitios del mundo las mujeres felizmente viven más que los hombres. Así que este es un dato que yo creo que es importante a mi edad. La otra cosa que fíjese, ya hace más de 25 años, yo recuerdo cuando revisaba eso, fíjese lo que pasa cuando uno habla de países desarrollados, de escasos recursos, países pobres. Cuando uno tiene un ingreso anual per cápita, la expectativa de vida al nacer era 77 años. Y la mortalidad era solamente que fallecían 6 por cada 100 niños nacidos. Pero cuando uno va hasta el otro lado de la moneda y encontramos una población gigantesca en el mundo, cuando la pobreza es significativa y uno gana menos de $1 por día, la esperanza de vida no llegaba a los 50 años. Y de cada 1000 niños fallecían 100. Y esto no es un cuento, porque esto nosotros los miramos. Yo fui interno, el primer interno rural en la zona de Yurimagos en el año 72, y ahí los chicos fallecían tempranamente, los niños, por diversas razones que vamos a discutir, pero esto es un poco lo que quiero mencionar para que recuerden la importancia de la salud, de la economía y la relación con la expectativa de vida. Incluso cuando nuestra economía mejora, el incremento de 10% en la expectativa de vida se asocia con un incremento económico. Por lo tanto, es sumamente importante fortalecer esta condición para que la economía nuestra se fortalezca todo el tiempo y todos recordemos que hablamos de cosas que son, digamos, son internas entre ellas. Es una relación interna importante. Así mismo la inequidad. La pobreza es muy seria y siempre discutimos pobreza, pero lo más grave para mí es que la pobreza en la población pobre ofrece que sus hijos sigan siendo pobres sin acceso a buena educación y buena salud. Y eso hace que la desnutrición de los primeros 3 años, cuando no hay agua y desagüe, conlleva una deficiencia crónica del desarrollo del sistema inmunológico, elevada susceptibilidad y una tasa de muerte de casi 10% a los 2 años de edad y un coeficiente intelectual más bajo de lo que esperaría. Mucha gente ha visto la empleada de su casa, que es una chica humilde, pero que tuvo los hijos y se crió con los hijos de los dueños de la casa. Esos chicos son tan brillantes como los hijos del dueño, es decir, pero cuando nacen en otra condición tienen eso. Por eso es que miren lo que pasa con este grupo C. No solamente cuando nacen todos los chicos casi tienen el mismo peso, la misma talla, etcétera, pero conforme van creciendo, están malnutridos, especialmente en los primeros años aparece esto. Y este es el futuro de ellos. Nunca llegarán al salario mínimo vital, siempre serán pobres, no tendrán una buena capacidad de educación, etcétera. Eso es para mí la inequidad más seria que hay en el Perú.
Por lo tanto, la buena salud no solamente no es un resultado, es una condición para el desarrollo. Entonces, todos debemos estar pensando en esta condición cuando hablamos de hacer investigación en salud. Entonces, cuando uno mira los objetivos que han firmado todas las naciones del mundo, y ahí estamos también nosotros, a través de Naciones Unidas, ahí están pues todas las cosas importantes, que debe ser como nuestro catecismo, nuestra Biblia, nuestra Torah, se dan cuenta el documento en el cual es importante que nos pongamos de acuerdo para poder, y miren, cualquiera de estas cosas a ustedes les va a abrir fuentes de investigación enormes. La salud del Perú tiene un rol rector del MINSA, rol rector asignado como decisión política, pero el rol rector uno lo tiene que ejercer con calidades. De todas maneras, la atención de salud en el Perú está fraccionada, no hay un nivel de coordinación. El Ministerio de Salud otorga atención más o menos al 60% de los peruanos, es salud más o menos al 30%. Las Fuerzas Armadas alrededor del 4% de la población y el sector privado el resto, aunque muchas personas del MINSA o de salud también van al sector privado. Pero habitualmente la política es curativa, hay escasa prevención, excepto vacunas, y no hay una promoción de investigación. Es decir, la gente cree que cuando uno investiga hace cosas raras que no le importan al país. No tenemos un plazo nacional, igual que en educación. Todos los días que uno ve televisión dicen cualquier cosa, pero nadie dice hacia dónde llevamos la salud. No, que hay tal cosa, que hay un brote tal, que hay esto, que pasó tal, intoxicación. Todo eso son pues pequeños geysers que aparecen, pero que eso está fuera de lo que es un plan nacional de desarrollo, un plan a corto plazo. O sea, ¿qué vamos a hacer con coberturas de vacunas? ¿Qué vamos a hacer con la mortalidad por accidente? ¿Qué vamos a hacer por tal? Entonces, no hay un plan nacional que nos diga cómo van a ser mejorados. Pero además del plan, debe tener una evaluación sistemática para saber si está caminando bien o no, si los objetivos se cumplen. Eso es el modelo que sirve para hacer investigación. No hay un liderazgo político, no hay un liderazgo. O sea, se usan políticamente los recursos del Ministerio de Salud, y hemos tenido 9 ministros en menos de 3 años. Sí, 9 ministros, imagínense que fuéramos una empresa y que en la empresa cambiamos cada 3 a 4 meses al presidente, el director y al gerente general. Estaríamos pues en una condición malísima, y eso es lo que nos ocurre. Además de eso, tenemos una administración extensa, porque los partidos políticos entran al Ministerio de Salud y burocratizan y ponen a muchos de sus miembros de sus partidos, y muchas veces no tienen ninguna capacidad para esos puestos, porque no existe la meritocracia. Yo he sido jefe del departamento en mi hospital y siempre le pedía a cada director, yo quiero ganarme este puesto por concurso, no porque usted me estima, es mi amigo, me respeta. Entonces, y eso le digo para todas las posiciones administrativas, y eso ustedes lo van a ver claramente, por ejemplo, cómo las vacunas se vencen, cómo no hay una planificación, y ahí estoy hablando solamente de la administración, que es una de las cosas que debemos mejorar. Asimismo, la regionalización, que fue una situación que podría ayudar a las regiones. Se movilizan los recursos económicos, pero después son mal usados. ¿Por qué? Porque las personas que están en las regiones manejando el sistema de salud no están conectados, no están entrenados para ese cargo. Y es un cargo que le va a durar 2, 3 años y después termina. Finalmente, para cuando hablamos de investigación, hay 12 regiones del Perú que ofrecen canon a su región. Cusco, por ejemplo, Ica, Ucayali, etcétera, me puedo mencionar, son 12 regiones, que dentro del canon tienen que dar financiamiento a las universidades. Pero dentro de ese financiamiento, el 7% va a ser para hacer investigación o promover investigación. Algunos de ustedes que son de esas universidades saben que es casi imposible mover esos fondos porque le han puesto tantos candados que sencillamente no es práctico. Y entonces yo creo que tiene que haber una política, y Cayetano ha sido muy líder en discutir con el Congreso, con todo esto a través de la doctora Fabiola López, de que esta situación tiene que cambiar. Las universidades tienen que manejar sus fondos, por supuesto bajo control,
Es que en el Perú se hace una norma y se pone 25 controles y los tramposos crean 26 y los honrados quieren trabajar con 5 y los molestan por trabajar con esos 5. Pues tenemos que cambiar, o sea, esa política sí, realmente tenemos que cambiar y hacer planes importantes en cada centro, porque la universidad pues es el centro de la investigación, o sea, la universidad por definición crea ciencia, cultura y humanismo, y entonces ese es el fuente importante. Entonces, primera pregunta, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿y qué investigo yo? Bueno, depende de qué cosa es lo que yo sea. Le voy a poner ahí, por ejemplo, causas de muerte y discapacidad. Enfermedades infecciosas. Claro, enfermedades infecciosas, los que son veterinarios deberían ilustrarnos muchísimo sobre la zoonosis. Yo les puedo enseñar una lista de 20 enfermedades que vienen de los animales hacia el ser humano. Y después de los 20 les aseguro que tengo 20 más. Hoy en día, como ustedes recuerdan, por ejemplo, este virus que ha dado el COVID, viene de una reserva de murciélagos que se transmitió hacia unos animales que en la China se comían, se llaman pangolín, y después se llegó al ser humano. Y entonces la zoonosis se vuelve Pero los vectores también, los cambios climáticos, entre otras cosas, nos traen una movilización notable de vectores. Y eso hay que investigarlo. Por ejemplo, ustedes pueden creer que dengue, ¿qué están haciendo? Los biólogos moleculares y los entomólogos se han sentado a trabajar juntos. ¿Y saben lo que hacen? Esterilizan los mosquitos, los vuelven estériles para que no puedan dar una nueva cría. Y en ese sentido, el vector comienza a desaparecer, es mucho más eficiente que cualquier otra cosa. Hoy en día tenemos drones, y ustedes saben lo que es vigilancia de aedes. Los entomólogos con drones pueden decir, no vamos a fumigar todo Piura, vamos a fumigar este barrio, porque ahí está. O sea, la cuestión de vectores puede ir desde una cosa molecular, como volverlo estéril, hasta una cosa geográfica, tecnológica, de poner un dron encima de determinadas regiones y determinar cuál es el índice de los aedes ahí. Otras cosas que tenemos, que es una de las cosas más notables de muerte entre nosotros o de discapacidad, son la ausencia de agua saludable. Y para eso pues tendremos que buscar tecnologías para volver el agua más pura, el agua de los ríos en muchos sitios, volverlo saludable, pero con técnicas que sean naturales, con técnicas que sean renovables y no sean equipos técnicos que a los 6 meses se malogran y después, ¿cómo hacemos? Así. Después tenemos otras enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida. Otras veces tenemos la cuestión de accidentes y violencia. Y aquí pues tenemos que tener toda una filosofía de salud mental para el país que transmita por hacer una educación y finalmente con comunicación social. Por ejemplo, déjenme hablar de mi amigo Elmer Huerta. Elmer Huerta no ve pacientes, sin embargo es un gran comunicador social y entonces enseña porque aprendió a ser un comunicador social. Entonces, muchas personas tienen que investigar los procesos. Los administradores tienen ahí las preguntas. ¿Por qué se demoran las consultas? ¿Por qué la gente tiene que esperar? ¿Dónde están los problemas, los nudos gordianos? Y entonces, esas son las preguntas de investigación. Pero después de eso también hay una zona de cultura, de educación, de enseñar a las personas lo que es prevención. Uno de mis sueños siempre es decir que alguna vez la población va a tocarle la puerta al Ministerio de Salud y decir dónde están mis vacunas para mi familia. ¿Se da cuenta? Y finalmente cuando vemos accidentes, todos conocemos que dice, sí, en las carreteras de la sierra la gente fallece, se cayó un bus. Hace años nosotros hemos comentado que cuando uno tiene sobrepeso y comienza a manejar varias horas, estando en altura tiene lo que se llama síndrome de apnea-sueño. Y muchos de estos accidentes es posible que no sean la calidad de la carretera, sino que el chofer obeso, no controlado, hizo una apnea, se quedó dormido y terminó pues a 200 metros abajo. Pero todas esas cosas pueden ser motivos de una investigación extraordinaria. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de los fisiólogos pulmonares, etc. Y finalmente la violencia. Hay que contarle al país lo que es un feminicidio. En estos días hemos visto una situación enorme de agresión sexual, de
etcétera. No podemos permitir eso, y eso se debe hacer motivo de investigación. O sea, ¿a cuántas personas le produce un cambio en la salud mental? La salud mental es muy importante, es decir, la calidad de vida es uno de los criterios de tener buena salud. Finalmente el cáncer, recuérdese bien que el cáncer se sigue avanzando en los diagnósticos y en los tratamientos, pero en los países como el Perú el 20% de cáncer están asociados a infecciones crónicas, como el papilomavirus, como la hepatitis B, etc. Y finalmente termino hablando pues de la salud mental. Salud mental es fundamental. Para la Organización Mundial de la Salud, uno de los 6 problemas graves de salud es tener una buena salud mental. Y esto yo creo que es importante, que donde la violencia pues exacerba esta condición. El tener problemas de movilidad, por ejemplo, ¿cómo es posible que nuestra gente pierda 2 horas en subirse a un transporte, llegar a trabajo 2 horas, 2 horas y media y después regrese? Se perdió 4 a 5 horas. ¿Qué calidad de vida puede tener esa persona cuando esas 5 horas podrían ser para su descanso, para su educación, para estar con su familia, para aprender cosas, etcétera? Entonces, cuando hablamos de esto, significa pues autoridad, y eso significa hacer investigación, cuál es el impacto negativo de la vida de estas personas. ¿Cuánto le cuesta al Perú que haya tráficos así, con colas de colas y con desorden, etcétera? Eso cuesta mucho dinero. O sea, no solamente le cuesta la tranquilidad a las personas, sino cuesta mucho dinero. Así que, de nuevo, tenemos que mirar salud, pero no podemos dejar de mencionar pues todos los temas para hacer investigación y poder reducir la brecha y mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son los grandes problemas que el mundo mira ahora? Cambio climático. Cambio climático pues tiene un impacto notable. Ustedes ven cómo cuando comienzan a haber cambios en la corriente del Niño en el Perú, fíjense lo que pasa en Australia, lo que pasa en Europa y lo que pasa en Brasil, y comienzan a haber cambios importantes. Muchas veces hay incendios forestales, etc. Hoy en día tenemos satélites que permiten investigar claramente esas interacciones para preparar a la gente. O sea, el cambio climático y el calentamiento global trae notables efectos. Por ejemplo, el hecho de que se haya perdido en 50 años la mitad de los glaciares de los Andes significa que los valles andinos y los valles costeños no tienen suficiente agua, y significa que no tienen una buena agricultura como podrían haberla tenido hace 50 años, y significa que tenemos menos producción de alimentos solamente por una cosa que no está encontrada en el ser humano, sino en su práctica que hace el calentamiento global. En España, ustedes pueden creer que en verano se estima que pueden fallecer de 200 hasta 1000 personas por lo que llaman golpe de calor. ¿Qué significa? Los ancianos que viven solos, que comienza a subir la temperatura a 35, 38, estas personas amanecen muertas, murió del corazón, murió del calentamiento, de lo que se llama el golpe de calor. O sea, el golpe de calor es una realidad, y hoy en día en España lo estudian con mucha distinción, porque en los pequeños pueblos donde los ancianos viven solos y no viven en sistemas de hospedaje, cuando se les malogra el aire acondicionado, pues muchos de ellos, incluso los vecinos, les tocan todos los días la puerta. Bueno, ese cambio global es muy importante. Fíjense, por ejemplo, yo soy iqueño, y en Ica habitualmente las casas siempre son altas porque son, digamos, de mucho calor. Sin embargo, la gente que ha migrado de la sierra, de Apurímac, de Ayacucho, hacia Ica, están acostumbrados a tener casas pequeñas, de techos bajos. Y eso pues contrasta con su salud. Y entonces es un hecho cultural que tiene que ver con la migración. Otro tema de investigación. Las migraciones se vuelven importantes, y entonces ahí tenemos un efecto que ustedes mezclan los cambios de calentamiento global con la migración interna y las culturas sociales de las personas, y que eso puede afectar la vida de estas personas. De nuevo, esos son los diversos temas. O sea, si ustedes son ingenieros, agrícolas, tendrán que ver cómo esto afecta la producción agrícola. O sea, no es un hecho de azar, ya la producción tiene que irse
tecnificando a través de modelos de investigación extraordinarios. Es decir, cada vez tenemos hasta los genomas de la papa, tenemos los genomas de cualquier, y eso tiene que ser privilegiado a través de investigaciones que ustedes pueden desarrollar. Por ejemplo, ¿qué pasa en sitios como la Amazonía, donde los cambios climáticos son tan importantes que los productos agrícolas comienzan a alterarse? Y finalmente tenemos otras cosas que son importantes, en mi opinión, las investigaciones operacionales administrativas. Porque la gente cuando dice, vamos a hacer investigación, quieren ya una respuesta rápida. Eso en el mundo científico no es así. Pero en el mundo administrativo sí se puede hacer investigación operacional, investigaciones administrativas, funcionales. Y aquí los administradores pueden mejorar la salud desde cualquier lado. Desde el tráfico de una ciudad hasta la cita para sus médicos en un hospital. Es decir, hay que estudiar y hacer diversos grados de investigación, de los aspectos puramente administrativos hasta los aspectos moleculares importantes. Por ejemplo, hoy en día los mares y los ríos pues son una fuente extraordinaria de investigación y de sustento para el ser humano y para su calidad de vida. Por eso mencionaba yo que Imarco pues tiene la temperatura más de 60 años, la temperatura 2 veces al día. Las migraciones internas tienen también su efecto, bueno y malo. Es decir, lo que pasa es que hay que aprender qué es lo bueno y hay que aprender y evitar qué cosa es lo malo. Nosotros somos pues un país multirracial, con lenguas que no se desarrollan, y la aymara, el quechua todavía permanece, pero la aymara y los 46 lenguas amazónicas de pueblos aborígenes son pequeñas y no han sido fortalecidas, y muchas veces se crea discriminación y estigma que hace de que estas personas sean todavía más marginadas. De nuevo, estas son las cosas que favorecen una mala calidad de salud en el país. Ahora quiero entrar en algunos temas que para mí me son vitales. El agua potable, el agua y el desagüe es el cambio más notable que hay en el mundo de la salud. O sea, todos los mejores cambios han pasado a través del sistema de agua y desagüe. Y bueno, siempre me dicen es muy costoso. Bueno, busquemos, pues investiguemos cómo hacer para que no sea tan costoso, busquemos salidas tecnológicas modernas. Si estamos mandando cohetes a la Luna y ahora a Marte y nos mandan videos de ahí, ¿cómo vamos a poder tratar de ayudar tecnológicamente a eso? Por otro lado, la vacunación es la segunda situación. No hay otra modalidad en medicina que reduzca más la mortalidad. Y aquí quiero mencionarles a todos que esto es lo que pasa con la vacunación. Reduce la mortalidad, reduce la morbilidad, mejora la producción y reduce la carga financiera. Entonces, imagínense lo que ha pasado con el COVID, con la vacuna. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes de medicina, deben ser guerreros defensores de la vacunación. La vacunación es lo que ha cambiado la historia de muchísimas enfermedades. Muchos de ustedes jóvenes no han visto polio, pero la polio antes la veíamos que se morían en un respirador o se quedaban con un daño en las piernas notable, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no solamente da morbilidad, sino da mortalidad y deja muchas secuelas. Ese le puedo contar 20 enfermedades y eso es importante recordar, porque el riesgo de fallecer muchas veces tiene que ver con los puntos de las edades, los niños más pequeños y las personas mayores de 60 años. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe o influenza es importante. Todos los años 2 a 3 millones de muertes se evitan a través de las inmunizaciones y estas son parte de los desafíos que hay. En niños menores de 5 años, muchas enfermedades se pueden reducir de manera notable. Por ejemplo, antes todos teníamos que pasar a aprender medicina haciendo salas de hidratación oral. Se sacó una vacuna para rotavirus y cambió. Ya no hay ahora salas de hidratación oral en los hospitales. Ya la población aprendió a hidratar y además vacunaron a sus niños y desapareció eso. Entonces sigue existiendo una necesidad de llegar a todos los niños con vacunas. Y de nuevo, las vacunas han ido cambiando. Es un impacto notable. O sea, yo diría que tienen ustedes que recordar bien los beneficios, y el Banco Mundial siempre ha insistido en que por cada $1 gastado se ahorran 10 o $20 por cada
dólar invertido. Y esto es importante que recuerden, esto es unos 24 millones de niños menores de un año, casi el 20% de niños que nacen al nacer quedan sin vacunarse. Y eso los pone en una situación grave. ¿Esto es por qué no se vacunan? De nuevo, habíamos hablado de esta situación y ahora quiero hablar sobre cómo disminuir, mejorar en condiciones sanitarias acceso a fuentes de agua segura, avances en la ciencia médica, avances sociales, avances en la salud ocupacional, mejoras en las infraestructuras y crecimiento económico. Estas son las grandes medidas que nos deben servir como fuente de investigación. Por ejemplo, miren lo que pasa con los cambios climáticos. Esto es el Aedes. Este bicho, este insecto, resulta que transmite 5 enfermedades. Fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya, etc. Es decir, y en el norte del mundo produce otras enfermedades. Fíjense el cambio climático importante. Entonces la Aedes se vuelve un enemigo extraordinario. Por eso es que se está buscando cosas moleculares, pero también cosas tecnológicas para reducirlo. Una cosa que pasa con el cambio futuro es que estos insectos rápido se incuban, tienen un tiempo mayor de vida contagiante, comienzan a migrar a otras áreas donde antes nunca hubo eso y finalmente comparte con otros vectores esta condición. O sea, estos arbovirus nuevamente se acomodan a algunos vectores intermediarios y las lluvias, por ejemplo, generan un ambiente propicio para desarrollar estas larvas. Entonces, si queremos hacer investigación, tenemos que decir, siempre hay que hacerlo bien y hay que investigar bien, ¿no? O sea, si uno se equivoca hay que volver a regresar y volver a regresar y volver a regresar hasta que a uno le salga bien. Yo nunca veía, me acuerdo, hay un jugador de básquet famoso que se llama Michael Jordan, que él decía que él ha definido como 300 partidos, pero en 12 o 15 partidos en la última canasta la falló. Y cada vez que ha fallado eso, él ha ido a hacer 3.000 más hasta que no le falle. Es decir, seguir hasta hacer bien las cosas. Entonces, para hacer bien las cosas y comenzar a ser investigador, uno tiene que tener un entorno estimulante para la investigación, tiene que verse qué bueno, qué cosas proactivas hay, y eso es importante. En segundo lugar, identificarse entre el grupo, quiénes son los potenciales investigadores, hacer mentoría y finalmente trabajo en redes o en grupos. La mentoría no existe en las universidades peruanas. El mentor es el que promueve que el alumno crezca, se desarrolle, le da las piezas para que comience a armar su rompecabezas, discute con él de cuáles son tus preguntas, quieres investigar. Bueno, hay esto, lee esto y vamos a discutir la otra semana. ¿Te das cuenta? Entonces, esa persona, el mentor, es el que tiene que orientar y sacar el máximo provecho del perfil y de los talentos de sus alumnos y de los asociados. Yo, por ejemplo, cuando he dado charlas he dicho, ¿qué favorece el hacer investigación? Primero, que genera oportunidades para renovar, ampliar y desarrollar nuevos cuadros dentro de la universidad. Facilita oportunidades de capacitación para este personal joven. Da prestigio y posicionamiento internacional. Cayetano hoy en día se precia de ser una universidad reconocida internacionalmente. ¿Por qué? Porque hemos hecho numerosas investigaciones a través de los años y las publicamos. No se olviden de eso, que es importante. Si ustedes hacen investigación y no publican, es como el equipo de fútbol que está jugando bien bonito en el centro del campo, pero no le mete gol ni al arco iris. Tienen que publicar lo que ustedes investigan. Y eso es lo que le da oportunidad de trabajar con otras instituciones y con otros líderes. Además, cuando uno publica y quiere buscar fondos, uno se vuelve más elegible, porque el que da fondos dice, ¿quién es esta persona? Ah, esta persona ha hecho A, B, C y D. Ah, ¿y quién es esta otra persona? Bueno, no sabemos nada, porque no tiene ninguna publicación. Entonces, publiquen revistas peruanas, revistas de América Latina, revistas internacionales. Y es importante. Otra cosa que es notable, mejora la calidad de la enseñanza. No hay ninguna enseñanza tan buena como las personas que hacen investigación en el área que están enseñando. Yo no me voy a orientar de cohetes a esta edad, pero yo les puedo decir que el haber hecho investigación y enseñanza
me ha permitido estar en 54 países poniendo una charla con la bandera del Perú por delante. ¿Por qué? Porque podría enseñar de una manera que otras personas respetaban lo que hacíamos en el Perú, y he estado desde la China hasta Rusia, pasando por muchos países. Pero eso además promueve el estándar. Mis colegas jóvenes, hoy en día todos ellos son líderes. Ya yo quedo en el consejo de ancianos, como hacían los griegos. Hay que consultarle a los ancianos antes de ir a la guerra, hay que hacer tal cosa. Pero los que ejecutan son la nueva generación. Por eso hay que promover que los estándares sean continuos. O sea, una vez el vicerrector de investigación de mi universidad me dice: Eduardo, bueno, tú cuando te retires, ¿qué va a pasar detrás tuyo? Le dije: no me preocupa, este es como un mar. Entre 60 y 70 tengo 8, entre 60 y 70 hay como 15. Yo le conté, le digo, hay como 80 personas que me pueden reemplazar, es decir, es una cuestión importante. Finalmente, que además la investigación facilita que la gente haga tesis de pre y posgrado, así aprenden a hacer investigación. La investigación puede ser muy simple, pero puede ser muy compleja, pueden ser preguntas simples o no. Finalmente se desarrollan los recursos humanos. Hoy en día los sueldos de los profesionales es tan malo que hacer investigación debe ser un plus. Por ejemplo, en México, si usted es un investigador de la línea 1, gana como 100. Si usted es de la línea 2, tiene alumnos de maestría, gana como 200. Y si usted tiene alumnos de doctorado, que además publican, usted gana como 300. Hoy en día en el Perú no hay esa categoría, que es importante que los investigadores tengan un premio. Por eso yo decía, el fondo que crearon para las regiones no favorece. Entonces el investigador dice: yo para qué voy a investigar, mejor me voy a hacer otra cosa. Yo soy dentista y me voy a tal sitio. No, yo soy bioquímico y hago tal cosa. No, yo soy ingeniero agrónomo. Pero si él tuviera el premio de hacer investigación, el reconocimiento es muy importante. Por eso es que todos estos puntos que les traigo tienen que ser discutidos en sus universidades para que los ayuden a favorecer la investigación de manera importante. Profundice el conocimiento de la salud, relacionado con pacientes o relacionado con toda una sociedad. Y esto yo creo que es importante, disculpe que esto sea más un tema médico. De nuevo, yo regreso a los objetivos del milenio que había comentado. Por ejemplo, déjenme terminar con esta opción. Yo he investigado varias cosas en tuberculosis. La primera pregunta es: ¿por qué voy a investigar en tuberculosis? A nivel mundial, 9 millones de personas se enfermaban cada año y fallecen 1.5 millones en ese momento que yo comencé con esta pregunta. En el Perú había 35.000 personas cada año, pero se estimaban que fallecían entre 3.000 y 5.000 cuando juntábamos todos los pacientes con tuberculosis resistente, etc. Somos el segundo país con mayor incidencia en las Américas y somos el país que más tuberculosis reporta resistente en las Américas. ¿Cómo no va a ser esto un problema médico? Por supuesto que es un problema médico, porque también el personal de salud se afectaba, la familia se afectaba, etc. Entonces, la segunda pregunta fue: usamos un método de diagnóstico de más de 100 años, caray, no hemos cambiado. Usamos drogas descubiertas hace más de 50 años. No hay drogas de mecanismos específicos. Usamos métodos de tratamiento comunitario desarrollados en el año 70, que se llama terapia directamente observada. Entonces, cada hecho fue motivo de extraordinarias discusiones para ir cambiando. Porque teníamos que cambiar, teníamos que hacer muchas cosas, pero no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Fíjense, solamente un tuberculoso comienza a toser, se siente mal, pero no se siente bien. Después de 2 meses comienza a tener un poco más de tos en la noche, no tiene diagnóstico, no ve. Después ya pasan más semanas y entonces ya va al médico, el médico ordenado dice: bueno, te voy a hacer exámenes de esputo, y le sale 12 puntos negativos. Bueno, no tienes tuberculosis, le da un antibiótico, y después pasa el tiempo, entonces ya este doctor no me ha curado, mejor voy a la farmacia, va a la farmacia, y al 5.º mes el tipo ya aparece porque tiene... ¿Qué cosa sucedía con esto? Que tenía que tener 10.000 bacilos en 1 centímetro de esputo. Por lo tanto, cuando tenía menos de 10.000 no llegaba. Y entonces nosotros nos metimos a un sistema que había sido desarrollado en otro país y fuimos uno de los 4 países que inició esta investigación, que era un método muy simple.
Fíjense que eso es una máquina que parece una máquina pequeña, que la maneja, no es un sistema de aislamiento. Lo hicimos incluso en una comunidad. Se agarra el esputo, se mezcla, se pone en este cartucho, y este cartucho tiene 5 sitios acá y se lee ahí. ¿Qué cosa es lo que se buscaba? Se buscaba primero una proteína como un PCR del bacilo de tuberculosis. Y entonces, ¿qué pasaba? Que leía rápidamente si había positivo o no en 2 horas. Pero además de eso, un biólogo molecular dijo, no, pero la resistencia a rifampicina es un solo gen lo voy a poner ahí. Y entonces cuando el paciente salía positivo, pero además me dice, oye, es resistente a rifampicina, uy, ese es un tuberculosis multiresistente. La diferencia era que la tuberculosis sensible cuesta, digamos, $50 y la tuberculosis resistente cuesta $5.000. En realidad es mucho más que eso, pero el tiempo ya no es 6 meses, sino es un año, año y medio, hasta 2 años. Entonces, fíjense cómo una cosa tan simple, hecha por biólogos moleculares, por ingenieros expertos en desarrollar cosas simples, nos llegó y entonces fue una cosa extraordinaria. Por supuesto, como parte del grupo, aquí hay 3 peruanos y estamos ahí nosotros, publicando en el año 2010 un método de diagnóstico y de diagnóstico rápido de tuberculosis. Fíjense cómo hemos ido de la comunidad a la necesidad de tener diagnóstico rápido, usando la biología molecular y haciendo una tecnología de lectura de PCR totalmente comunitario. Estos sistemas no los maneja ni siquiera un biólogo, lo maneja una técnica de enfermería, una técnica de laboratorio. De tal manera que esto es una parte, un modelo que me gusta enseñar, porque es un modelo que trae alta tecnología para el tercer mundo. Entonces, como ustedes ven, la investigación puede ser pues de diversas preguntas. O sea, hay muchas preguntas que uno puede hacer. Y yo siempre digo, cuando ustedes quieren hacer investigación, lo primero que hay que hacer es, ¿qué quieren investigar? ¿Qué preguntas? No, doctor, que quiero estudiar el cambio climático. Sí, pero el cambio climático tiene muchas cosas. ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres ver el impacto en la salud de los niños, de los viejos? ¿O quieres ver el impacto en la calidad de alimentos, en la mortalidad, etcétera? Es decir, uno puede hacer muchas preguntas. Y las preguntas tienen que ser primero diseñadas, después de ir a la biblioteca, leer bastante sobre el tema y decir, esta pregunta no está resuelta o está parcialmente resuelta o la hicieron en Alaska, pero no lo han hecho en un sitio como el Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es el modelo de investigación. Y cualquier cosa, el ingeniero sanitario, el biólogo molecular, todos ellos ayudan a mejorar la salud. Por ejemplo, incluso los derechos de las personas. Hace un tiempo presentaron, me acuerdo de ver una película, cómo hoy en día la patología y todos estos sistemas de la medicina legal, como ya ahí casi no intervienen médicos. Había un hombre que lo habían condenado por 30 años por haber violado y asesinado a una chica. Y resulta que durante años su abogado defendía hasta que encontró un día información de que había un laboratorio de medicina forense y encontraron la ropa de la chica en la que estaba guardada como una prueba y le hicieron estudiar de nuevo. Y encontraron ni que la sangre ni que el semen le correspondía a esta persona. Y pudieron diseñar de quién correspondía esto. Y encontraron al verdadero asesino y el gobierno de Estados Unidos tuvo que pedirle disculpas y reparar a este hombre que se pasó 30 años preso siendo totalmente inocente. Entonces la tecnología ha permitido hacer eso. Déjenme contarles una última anécdota. En el siglo XIV hubo una gran pandemia de peste en Europa, pero hubo en todos los países. ¿Saben lo que hicieron un grupo? Fueron a varios cementerios de 7 países totalmente diferentes. Sacaron algunas personas que habían fallecido de peste y estudiaron los genes a través de la poca sangre que quedaba, los restos en los huesos y especialmente en los dientes, como se veía en Jurassic Park. Resulta que demostraron que el microbio de la peste fue exactamente el mismo en toda Europa. O sea que la pandemia fue una bomba atómica que pasó por toda Europa casi a la vez. Una cosa pues casi que parece de película, de novela.
pero en realidad era una tecnología que está dispuesta a aclarar los grandes problemas de la vida. Y por supuesto que hay otros problemas que hay que resolverlos mucho más rápido, mucho más actuales, y sobre todo que hay que seguir preparándose para una futura pandemia. Por lo tanto, si ustedes son ingenieros sanitarios, si ustedes son veterinarios, si ustedes son ingenieros agrícolas, tienen que recordar toda la relación que existe en lo que ustedes hacen con la salud de los animales, con la salud de los seres humanos, y que eso totalmente debe ser motivo de investigación. Desde la cosa más molecular, como hemos visto con este bacilo de la tuberculosis, hasta la cosa más impactante que es tomar leche o comer tal cosa, etc. Entonces, creo que el mundo de investigación es extraordinario, que la salud está interrelacionada con todo el ejercicio de lo que ustedes tienen, y que ojalá esta charla le abra alguna opción de favorecer el mundo de la investigación en las áreas que ustedes tienen. Yo solamente quiero terminar agradeciendo la cortesía de haberme invitado, de haber compartido. Es una foto antigua de la cual estoy muy orgulloso, porque todas estas personas, cuando eran muy jóvenes, yo ahí no era tan joven, estuve acá, pero todos los demás han desarrollado carreras brillantes, de gran calidad, etcétera, etcétera. Y eso solamente porque muchos de ellos se metieron a hacer investigación y tuvieron mentores como el doctor Humberto Guerra, que los ayudó durante todo el tiempo. Sin esto más, yo solamente quiero terminar agradeciendo. No sé si hay una ronda de preguntas o yo termino acá. Si alguien quiere comunicarse conmigo, mi correo es muy simple, es eduardo.gotuso@upch.edu.